Hola a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Vamos a hablar en esta ocasión de lo que es nuestro taller intensivo de capacitación docente que tenemos en puerta para la próxima semana y son temas fundamentales, ya que aquí van a aterrizar prácticamente toda la filosofía de muchas cosas que hemos venido comentando en nuestro podcast y vamos a proceder a hacer un análisis de qué se trata todo este taller. Sin más preámbulos, vamos a iniciar. El día de hoy vamos a hablar precisamente de esto que son reflexiones, ojo maestros, reflexiones, estrategias y compromisos. Esa palabrita que suena tan sencilla, pero que en realidad es algo muy fuerte, ya que quiere decir, cuando nosotros hablamos de un compromiso, estamos hablando de aceptar una, un modo de vida. Es algo muy profundo y lo vamos a ir desarrollando conforme vayamos avanzando. En primer lugar, ya saben que tenemos varias sesiones y la primera sesión nos habla del reencuentro con el colectivo. Vamos a hablar de mis emociones. Ojo, hasta ahora mucho hemos hablado sobre las emociones de nuestros alumnos que son fundamentales, pero nadie da lo que no tiene. Primero voy a empezar por mí. El reencuentro conmigo mismo. ¿Cuáles son mis emociones? ¿Qué son las emociones? Entonces, este es un tema fundamental para que nosotros podamos dar lo mejor de nosotros mismos. Nos dice Maturana que es precisamente este entrelazamiento entre el cerebro y corazón. Cuando somos niños actuamos mucho con el corazón y conforme la vida va avanzando como que se nos van rompiendo muchos sueños y aprendemos a dejar a un lado el corazón. Es curioso, pero lo volvemos a recuperar cuando somos un poco más grandes y precisamente por eso hay que recuperar el identificar nuestras emociones. Para esto nos habla el cuadernillo de varios autores, pero nos mencionan algunos en específico. Por ejemplo, Paul Ekman. Él precisamente nos hablaba de que esta apreciación que tenemos es afectada por muchos sucesos. Nos van pasando ciertas cosas en la vida que como que vamos dejando al lado el corazón porque tenemos que enfrentar a la razón y como que hay una pelea. Y llega el momento en el que es momento más bien de hacer una reconciliación. Hay que lidiar o hay que volver a aprender a lidiar con lo espontáneo, cosa que ya no hacemos los adultos. Entonces, la mayoría de las emociones se activan a partir de un acontecimiento que puede ser muy bueno o puede ser muy malo, pero hay situaciones que nos activan eso que conocemos como emoción. Acuérdense que la emoción es una respuesta interna o externa. Muchas veces escondemos esas emociones, mientras que el sentimiento es cuando tomas conciencia de esa emoción. Y entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Por qué estamos viendo este tema? Porque todos tenemos esas emociones, esa forma de reaccionar ante un estímulo externo, pero el sentimiento se activa cuando tomo conciencia de esto. ¿Qué me molesta? ¿Qué sí me agrada? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? Lazarus, que nos lo citan mucho con Vizquerra, nos propone la clasificación de las emociones en positivas, negativas o ambiguas. Ambiguas porque precisamente no podemos identificar a veces cuando una emoción es claramente positiva o negativa. Cuando no puedo decir si es positivo o negativo, la emoción es ambigua. Una sorpresa puede ser que no tenga como la esperanza, por ejemplo, son ambiguas, no sabemos exactamente si la podemos clasificar. A veces pueden estar en lo positivo, pero a veces pueden estar en la parte negativa. Por esa razón, de estas emociones también se dividen en ambiguas.
¿Por qué nos pide que lo analicemos el cuadernillo? Porque nosotros tenemos que enfrentar y entender que todas las emociones son legítimas. Muchas veces como que necesitamos, así como los aparatos eléctricos, como que desconectarte un momento y volver a enchufar para retomar. Así también somos los seres humanos. Tienes que darte un momento de decir y sobre todo reconocer. Cuando tú vas acumulando, nos dice precisamente Cholis, que es un autor que nos menciona mucho nuestro cuadernillo, nos habla de que resistimos, 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 no muestro, no enseño, no pido ayuda, no hago y entonces podemos afectar a la salud. La cólera facilita las reacciones defensivas. Entonces, cuando llega un compañero a ver mi clase que digo, ah, este ya me viene a estar juzgando, a lo mejor si nos permitiéramos vivir nuestras emociones y aceptarlas, no estaríamos todo el tiempo a la defensiva. No es fácil, aclaro. ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos a vivir de esta manera. Sin embargo, es momento de hacer un breve respiro, de darnos un respiro. ¿Por qué? Porque la pandemia ha venido a enseñarnos que todo no es cerebro, sino que hay mucha emoción. Tenemos que recuperar la parte humana que existe en nosotros, pero que a lo mejor solo necesita un empujoncito para que la retomemos. Precisamente Seligman, acuérdense que nos habla de que este temor, esta tristeza, esta ira es lo que nos hace tener en primera línea la defensa. Ekman nos habla este cuadernillo, que es lo que vamos a trabajar, nos dice que tenemos 6 emociones universales: la felicidad, el enojo, el asco, la sorpresa, la tristeza y el miedo. Y nos va a hablar precisamente de cada una de estas emociones y vamos a hablar de ello en la sesión 1 de nuestro taller. De todas esas emociones que están dentro de nosotros coexistiendo, nos dan un cuadrito que lo tienen en su cuadernillo donde nos habla precisamente de la felicidad, de la tristeza, del miedo, del asco, del enojo y la sorpresa y de todos esos matices que pueden tener estas emociones y que por lógica van a afectar nuestra vida cotidiana, no solo en la escuela, en todos los aspectos de nuestra vida. Y no es malo. ¿Cuál es el problema? Hemos dejado a un lado el tratar de identificar estas emociones y es precisamente lo que tenemos que retomar. ¿Para qué? Para vivir una vida saludable, una vida que tenga, que nos permita recuperar, es poder conectar y como docentes conectar con nuestros alumnos. Acuérdense que como colectivo tenemos una red emocional y es lo que vamos a hacer. En las actividades que se nos proponen es precisamente tratar de hacer una red emocional donde vamos a mostrar sin temor a que nadie nos juzgue, porque ¿qué creen? Lo vamos a hacer cada uno de nosotros en el colectivo, por lo que vamos a permitir expresar eso que sí nos pasa y que nos va a ayudar a hacer una catarsis y mejorarnos como colectivo, así como la terapia en las parejas, así nosotros vamos a hacer una colaboración de manera que podamos recuperar las cosas bonitas que sí tenemos como equipo y a partir de ahí entonces, vamos a hablar del resto de las actividades que nos van a guiar durante este ciclo escolar. La sesión 2 nos habla precisamente de que las familias van a ser nuestras aliadas para el aprendizaje. Cuando hablamos de modelo híbrido, cuando hablamos de aula invertida, estamos hablando de que necesitamos que haya un aliado en la casa, una persona que nos ayude, que guíe, que le ayude al niño a hacer las cosas que les vamos a dejar para hacer el trabajo autónomo e independiente. Aquí les quisiera recordar que esto no es nuevo, a lo mejor no le habíamos puesto suficiente atención, pero desde 2011 se nos viene hablando de la necesidad de que el niño aprenda a aprender. Desde 1996, Jacques Delors, en su libro La educación encierra un tesoro, nos hablaba
de la necesidad de que el niño, para que obtuviera una educación de calidad, tenía que aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir para aprender a ser como persona. Y esto se resume en el aprender a aprender de manera integral, que lo retoma nuestro artículo tercero muy claramente. Y vamos a retomar entonces, ya que estamos hablando de este conocimiento integral, el niño es parte de una familia, de un núcleo, que no siempre es una familia integral, sin embargo, tiene un núcleo con el que convive día con día, y lo que voy a hacer es aprovechar ese lazo. Vamos a ver qué beneficios, cuáles son los desafíos para lograr que se dé esta promoción para la participación. Y nuestro taller nos propone varias actividades. Yo quiero que les quede claro que es fundamental, maestros, que retomemos. Acuérdense que hay un principio pedagógico que nos hablaba precisamente de retomar este pacto con nuestros padres de familia, ya que por el bien de nuestros niños. Nuestro objetivo común son nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Nos proponen algunas actividades como son el boletín informativo, como son el periódico mural comunitario, como es el día abierto para las familias. Acuérdense que la nueva escuela mexicana hizo cambios en el calendario escolar con la finalidad de que se promoviera la convivencia familiar. Bueno, pues vamos a retomarlo entre las estrategias que vamos a elaborar para todo el modelo híbrido que repito, nos incluye la participación de los padres de familia. Un ejemplo, si yo pido a los niños una mesa redonda, a mí me gustaría que en la noche, en la cena, a lo mejor cuando estamos en casa con el hermano, con la mamá, con el abuelito, toquemos un tema. ¿Y tú qué piensas de esto? Y a lo mejor eso me ayuda a cumplir con mi aprendizaje esperado. ¿Cómo es una mesa redonda? ¿Dónde se intercambian opiniones? ¿Cuáles son sus características? Muy bien, a través de esta convivencia con las familias. Nos dicen, vamos a promover la visita al aula, que llegue una de las mamás, sobre todo en preescolar, que nos cuenten un cuento. Vamos a traer un día a los papás a que nos hagan una escenificación muy breve, que nos ayuden con la pastorela, que nos ayuden con alguna actividad, de manera que ellos se vuelvan parte de las actividades que sí tenemos. Les recuerdo también en el artículo 98 que nuestras escuelas ya no son solo escuelas, sino que son centros comunitarios de aprendizaje, lo cual quiere decir que las familias son parte ahora de la escuela y está establecido en la ley. Y aunque no estuviera establecido en la ley, nuestra intención es mejorar la calidad de los aprendizajes. ¿Cómo se va a lograr? Con la intervención de los padres de familia. Y para eso también podemos organizar algunos talleres para padres, gestionar con nuestras autoridades educativas locales, con el DIF, con el CAM, quién nos puede dar algunos talleres. Vamos a tener algunas pláticas con las padres, madres, y vamos a establecer que la comunicación no se pierda, que sea permanente. Y esto es precisamente el segundo punto que nos habla nuestro taller, y es indispensable si es que queremos que las cosas realmente funcionen como queremos. Acuérdense, renovar el pacto entre la familia, la autoridad y la escuela. Incluso era un principio pedagógico. Ahora está más acercado a lo mejor al aprendizaje situado, pero es importante que se conserve esta interrelación. En la sesión 3, maestros, vamos a hablar de un tema fundamental que es precisamente el tema del diagnóstico. Ya lo venimos hablando y aquí les quiero recordar que cuando hablamos de diagnóstico no solamente estamos hablando de que vamos a ver hasta dónde el niño sabe o no sabe conocimientos. Ojo, cuando estamos en este enfoque competencial estamos hablando de conocimientos, habilidades, actitudes. Vamos a hacer un diagnóstico. Yo lo he tratado con ustedes cada podcast desde el modelo y bueno, siempre, pero ahora vamos a hablar específicamente
de qué quiere decir el diagnóstico. Si es que van a ser evaluados, acuérdense que tenemos desde que entró la reforma, tenemos que hablar del contexto de nuestros alumnos. Estaba antes con la planeación didáctica argumentada. ¿Con qué empezamos? Contexto. ¿Cómo es nuestro niño? Y aquí vamos a dividirlo de manera muy importante. El diagnóstico es para favorecer el aprendizaje. Vamos a ver, ¿cuáles son las características de mis alumnos? ¿Cómo es la comunidad? ¿Cómo son las familias? Estamos viviendo en medio de una comunidad de familias muy integradas o los papás son campesinos y pues no tienen tiempo de sentarse con sus hijos. ¿Quiénes son las familias de mis alumnos? Vamos a conocerlo porque eso es lo primero que tengo que conocer para hablar de un diagnóstico integral. ¿Quién es mi alumno? ¿Se acuerdan que les decía la vez pasada? Cuando hablábamos de la película de Avatar que mencioné en algún podcast anterior, cuando se ven, se acuerdan que al momento de saludarse le dice te veo, porque el saludar, el hacer contacto con alguien, quiere decir te observo, te veo, quién eres, toda tu integralidad, toda tu persona, quién eres. Eres no solamente eres Juanito, Pedrito, Rosita o Perenganito, no. Eres un individuo que vienes con muchas características específicas, a lo mejor violencia en casa, a lo mejor vienes con una situación normal. Y por eso hemos sido muy repetitivos cuando hablamos de las barreras para el aprendizaje y la participación. Aquí está nuestro diagnóstico. ¿Cómo son nuestros niños? ¿Quiénes son como personas? ¿Quiénes pueden tener alguna barrera? Ojo, y no necesitan ser discapacitados o tener alguna necesidad educativa especial. Les comentaba en el anterior, con el hecho de que el niño tenga, por ejemplo, una precariedad social. El niño no tiene para hacer, la mamá le haga una torta para el recreo. Bueno, va a ser un problema para el pequeño porque va a estar con ciertas incomodidades y no va a poder aprender. Entonces, el diagnóstico tiene que ser integral. ¿Quién es mi alumno? ¿Cuál es la comunidad? El contexto. ¿Cuáles son sus medios digitales? No hay medios digitales. Muy bien, vamos a hablar de que vamos a trabajar con cuadernillo. Yo tengo que conocer todas las características de mi alumno y establecer un diagnóstico. En primer lugar, dice allí, el diagnóstico pedagógico no debe verse como una acción unilateral por parte del docente, sino como una práctica para guiar la enseñanza. Lo vamos a retomar más adelante con todo lo que nos habla Carol Ann Tomlinson, que es parte de los anexos que tienen precisamente en este cuadernillo. Acuérdense que el fin del diagnóstico educativo no es atender las deficiencias. Uy, este niño no sabe nada. No. Necesito encontrar el punto de partida para hablar de lo que vamos a llamar precisamente pedagogía. ¿De dónde voy a partir yo para que mi alumno pueda ahora adquirir nuevos aprendizajes? Este diagnóstico no es cualquier cosa porque nos dice el texto, tiene muchas definiciones, pero voy a tomar las más importantes. Es ese proceso de constatación, identificación, interpretación y valoración de la interacción entre las variables que están implicadas en el proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son las variables? Lo que sí conoce, conocimientos previos, la familia, la escuela, las condiciones escolares, cada variable, sus condiciones físicas, cómo es el alumno, cómo son sus estilos de aprendizajes visuales, auditivos, kinestésico, todas las variables que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el salón, cómo están ubicadas las bancas, el espacio, todo. Son una serie de variables que me van a permitir entender y sobre todo me van a permitir tomar decisiones educativas adecuadas, procurando adaptar para mejorar el aprendizaje. Aquí vamos a retomar rápidamente algunas otras definiciones que están allí en el libro y nos habla de que el diagnóstico, maestros,
no debe verse unilateral y terminal, sino que debe guiar su enseñanza. Deja de ser el arte de descubrir e interpretar los signos de una enfermedad. Cada quien, mucha gente hace la analogía de decir, es como cuando vamos al médico. Vamos a ver qué te duele para ver qué medicina te voy a dar. Ojo, aquí no, aquí intervienen muchas otras cosas para poder orientar qué necesidades, qué aprendizajes relevantes, fundamentales, específicos requiere de acuerdo al entorno, al contexto y que sean funcionales para su vida sin perder de vista el perfil de egreso, los objetivos del desarrollo que tan sonados están hoy, sí, porque tenemos que cuidar a nuestro planeta. Desgraciadamente es una función que no podemos dejar al lado. Nos dice que el diagnóstico incluye una función potenciadora de las capacidades y otras de tipo preventivo o proactivo. ¿Qué puedo mejorar? Su propósito es desarrollar precisamente la parte educativa para mejorar. Y nos piden aquí varias herramientas, más bien nos brindan varias herramientas con las que yo puedo hacer mi diagnóstico. Ustedes lo pueden ver en el cuadernillo, pero yo quería hacer este podcast para que ustedes tengan muy claro. Y les puse aquí bordado a mano. Les quiero comentar que yo trabajo en una maestría, como saben, damos clases, diseñamos cursos en línea, porque es parte de nuestro trabajo y mi directora siempre nos hace esta analogía de decir, aquí en esta escuela vamos a abordar a mano. Vamos a abordar a mano porque vamos a construir, a modificar nuestro programa, a adecuar, a hacer adaptaciones, a hacer adecuaciones de manera que voy a atender a las características específicas de nuestros alumnos. Por eso, elaborar un curso, dosificar mis contenidos, seleccionar los aprendizajes quiere decir bordar a mano, con delicadeza. ¿Qué es lo que requiere cada una de las piezas? ¿Qué tengo que agregar? Y con todo el amor, el cuidado, como cuando nuestra mamá nos bordaba un suéter que se descosió y con toda ternura ella y con todo cuidado bordaba a mano. Sí, yo sé que suena muy romántico, pero para eso estamos elaborando un diagnóstico. Ojo, no caigamos. Maestros, no caigamos en, ay, ya me mandaron a hacer cuántas actividades. No, veamos la parte bonita, porque ¿qué creen? La función docente es algo verdaderamente muy hermoso. Y si lo vemos como una carga, lo que tenemos que hacer más bien es una introspección, porque algo hemos perdido en el camino. ¿Por qué? Porque es importante. Ahora vamos a construir estrategias para el trabajo en el aula. Una vez que ya vimos cuál es el diagnóstico, las características de los niños de la escuela, una vez que yo ya identifique en mí que tengo unas emociones que tengo que reestructurar, reelaborar, reconstruir yo, entonces cuando yo me sienta listo, voy a construir con mis compañeros las estrategias para poder sobrellevar este gran reto que va a ser el modelo híbrido, donde tenemos unos niños que los vamos a ver unos días, otros días no. Vamos a hacernos más fácil el trabajo, aprendan a usar características, herramientas que nos permitan que el modelo híbrido no sea tan pesado. Si yo, por ejemplo, soy maestro de secundaria y le doy clase a 6 grupos de segundo, muy bien, con un video que hagas, maestro, uno, lo vas a hacer por 15 minutos, pero con ese video vas a atender a 6 grupos. Fíjate lo que podría ser una ventaja, que es el utilizar las herramientas precisamente para que hagamos más asequible lo que vamos a hacer. Recuerden, no podemos perder de vista las 4 A's precisamente de la nueva escuela mexicana. Vamos a hablar de estas estrategias. La primera nos dice que hay que fortalecer la autonomía. Regreso. Teníamos que fortalecer la autonomía, la autorregulación y el autoaprendizaje, la metacognición con nuestros alumnos desde que entró el modelo constructivista.
nosotros vamos a tener un taller precisamente que habla de las estrategias de enseñanza y las del aprendizaje. Allí Frida Díaz Barriga nos dice claramente qué es lo que tengo que hacer como docente para tratar de ayudar al niño a que vaya formando estas habilidades de autorregulación. Uno de los maestros me decía que en los exámenes de admisión ya no les piden muchos conocimientos, sino habilidades. ¿Qué es lo que tiene que hacer el niño? Tiene que interpretar una respuesta y tiene que determinar varias acciones que están en la prueba de acuerdo a que él haya fortalecido esa autonomía. Entonces, punto número uno, hay que fortalecer la autonomía desde que están en preescolar, primero, segundo, tercero. ¿Cómo vamos a hacer crecer que nuestros niños el día de mañana sean autónomos? De otro modo, no vamos a poder manejar tan fácilmente el modelo híbrido. La segunda estrategia que nos dicen es la atención diferenciada. Importantísimo, maestros. Esta atención diferenciada tiene que ver con lo que hablábamos hace un podcast del DUA. ¿Cómo son los alumnos que tengo, sus características, sus estilos de aprendizaje? ¿Cómo voy a atender a la diversidad? Recuerden que yo en el salón tengo a la diversidad. Por eso Carol Ann Tomlinson nos habla del aula diversificada, porque tengo una diversidad. Tengo niños bajitos, chaparritos, seguros, inseguros, introvertidos, extrovertidos. Tengo niños que hablan el español, tal vez otros que hablen el náhuatl. Tengo mucha diversidad, unos güeritos, unos morenitos. ¿Cómo voy a atender yo a esa diversidad? Muy bien. Desde el inicio voy a hacer un diseño de manera que solamente requiera algunas adecuaciones, más bien algunos ajustes razonables. Recuerdan que ese es el término. Bien, hay que aprender a hacerlo. La colaboración para el aprendizaje, estamos hablando precisamente de que ahora el Consejo Técnico Escolar, maestro, se convierte en este espacio donde todos en conjunto vamos a construir, opinar, colaborar. Incluso varios de los documentos que les preguntaron en el examen de admisión hacían referencia a la importancia de que el consejo se convierta en el espacio donde a lo mejor pueda haber el aula del maestro y todos dar opinión, construir, opinar sobre el trabajo que está haciendo el docente. Luego nos dice, nos organizamos para colaborar y vamos a hacer un repertorio de insumos. Fíjense que me funcionó muy bien hacer un video. Yo les recomiendo que utilicen esta herramienta. A mí me quedó muy bien esta. Vamos a hacer un repertorio, porque no se vale de que yo ya aquí ya vi cuál es la estrategia. No, vamos a compartir. Vamos a hablar de hacer un repertorio de insumos precisamente para la colaboración. En la página 28 tienen una autoevaluación. Les sugiero que la observen, porque a la hora de que estén terminando no los vayan a agarrar en jaque, ya que ahí nos van a preguntar qué tanto colaboramos, qué tanto sí aportamos ideas, qué tanto hicimos. ¿Qué hicimos para colaborar en esta construcción conjunta? Y si es vamos a llamarle, es un instrumento que nos va a permitir ver hasta dónde sí estamos fomentando la colaboración. Así que tengan cuidado, obsérvenla, en la página 28 se encuentra. Y por último, nuestro cierre, que aquí sí quiero ser muy enfática, maestros. Dice los compromisos. ¿Se acuerdan que dice que van a ser un tendedero de compromisos? Y esta palabrita quiero que la recuerden muy bien, porque suena muy fácil, pero fíjense, cuando alguien, por ejemplo, entrega un anillo de compromiso, estás hablando de que estás haciendo un contrato casi de por vida. Y lo mismo hicimos nosotros cuando nos titulamos como docentes. ¿Se acuerdan, maestros, que dimos una promesa donde nos comprometimos a cumplir y respetar muchas cosas, y que si no, que la patria nos lo demandara? Bueno, tenemos un compromiso. Y eso es precisamente lo que debemos de retomar. Así que yo les hago la atenta invitación a que vamos a tomar una buena actitud. Primero, hagamos una introspección para reconocer qué es lo que ya no me gusta de dar clases.
Me peleo con el maestro, me peleo con el compañero, me peleo con el director, algo está pasando. Muy bien, hagamos una introspección. Pausa. Estoy enojado. ¿Qué es lo que me tiene enojado? Muy bien, vamos a enfrentarlo. Vamos a darnos un momento, vamos a darnos un respiro, vamos a regarnos como plantita y entonces continuamos. Vamos a recordar esa consideración que necesitan mis alumnos, que es importante para sus vidas, porque los vamos a tener ahora. Ya dijimos, vamos a priorizar el aspecto socioemocional. Y tercero, nos vamos a dar la oportunidad de crear esa colaboración conjunta. Es una oportunidad de crecimiento, de mejorar nuestras habilidades, nuestras destrezas y tal vez hacer y mejorar la calidad que se imparte en nuestras escuelas. Por eso me era muy importante hablar de esta palabrita del compromiso contigo mismo, con tu profesión, con tus alumnos. Hay que renovar el pacto. Regreso al principio pedagógico. Y para eso, maestros, necesitamos actualización y capacitación. Está en los ámbitos del programa escolar de mejora continua del que hablaremos la próxima semana, pero no podemos dejar de lado que nosotros necesitamos renovarnos, no porque lo diga la SEP, no porque nos van a evaluar, sino porque cada vez que nosotros tomamos un curso, nos actualizamos, algo muy bueno llega a nosotros, nuestro espíritu, nuestro conocimiento se expande y eso nos ayuda mucho. Y quiero cerrar este podcast que es cortito porque realmente no es muy largo, ya que nos habla de un taller que vamos a llevar a cabo la próxima semana y que espero que consideren muchas de las cosas que aquí hemos comentado, porque esta frase que está aquí abajo es de un poema de W.B. Yeats y él precisamente lo cita, Sir Ken Robinson, cuando cita varias los cierres que tiene a la hora de sus videos, pero es una cita muy profunda ya que nos dice que Yeats escribía: extendería las alas bajo las telas bajo tus pies, pero yo, siendo pobre, solo tengo mis sueños. He extendido mis sueños bajo tus pies. Pisa suavemente, pues pisas mis sueños. Los niños nos han entregado sus sueños, lo único que tenemos es precisamente eso. Así que tenemos que hacer una renovación, aunque se oiga cursi, por amor, y hay que tener cuidado, pisar suavemente porque estamos pisando sus sueños. Así que les dejo esta reflexión para terminar. Espero que haya sido de desagrado y pues yo me despido por hoy. Espero que nos estemos saludando la próxima semana. Si te gustó este video, déjanos un me gusta. Les mando un gran abrazo. Vamos a hacer un nuevo compromiso por amor a nuestra función educativa. Nos vemos.